El bebé del millonario escupía a todas, hasta que la limpiadora pobre mostró un don oculto. La frase se repetía como un eco malicioso por los opulentos y silenciosos pasillos de la mansión Montalvo. Un secreto a voces que el personal de servicio compartía en susurros mientras pulía la plata o cambiaba las sábanas de hilo egipcio. Elena, sin embargo, permanecía ajena a los cotilleos, su mundo entero concentrado en el pequeño y cálido cuerpo del bebé Leo, que descansaba en sus brazos con una paz que parecía casi un acto de rebeldía en medio de tanta frialdad calculada. Hacía apenas unos instantes, el niño había sido un pequeño huracán de llanto agudo y patadas furiosas, un enigma que las niñeras más caras y los pediatras más prestigiosos de la Ciudad de México no habían logrado descifrar. Ahora, sus grandes ojos la miraban con una calma asombrosa, como si en ella viera un refugio que el resto del mundo le negaba. Su manita, antes un puño cerrado de frustración, se aferraba ahora con una delicadeza sorprendente a un mechón de su sencillo cabello castaño, recogido bajo el uniforme azul y blanco. Desde el umbral de la puerta de la sala de estar, Ricardo Montalvo, el padre del niño y arquitecto de ese imperio de lujo, contemplaba la escena con una boca abierta y una mano junto al rostro, su expresión una mezcla de incredulidad y una profunda perplejidad que rozaba lo ofensivo. Era su hijo, el heredero de una fortuna tecnológica, en brazos de una simple limpiadora. La calma del niño era una anomalía, un fallo en el sistema perfectamente engrasado de su vida, donde todo se podía comprar, controlar y cuantificar. El silencio se hizo denso, pesado con las preguntas que él no se atrevía a formular en voz alta. Para Elena, era un momento de pura conexión humana. Para Ricardo, era un desafío a la lógica de su mundo. Ricardo Montalvo dio un paso hacia el interior de la sala, sus zapatos italianos de piel, cuyo precio podría alimentar a la familia de Elena durante meses, no hacían el más mínimo ruido sobre la alfombra persa que cubría el suelo de mármol. Sus ojos grises, agudos y entrenados para detectar la más mínima fisura en un contrato multimillonario, ahora la examinaban a ella con una intensidad clínica, haciéndola sentir como un espécimen bajo un microscopio. ¿Qué es exactamente lo que ha hecho?, preguntó, su voz desprovista de cualquier calidez o gratitud. Era el tono de un director ejecutivo, interrogando a un subalterno sobre un resultado inesperado, una mezcla de curiosidad analítica y una profunda desconfianza. Elena, sin atreverse a apartar la mirada del rostro sereno de Leo, que ahora dormitaba plácidamente contra su hombro, respondió con una suavidad que parecía fuera de lugar en aquel entorno. No he hecho nada, señor, solamente lo he abrazado, eso es todo. La simplicidad de su respuesta pareció irritar a Ricardo aún más. Él esperaba una fórmula secreta, una técnica psicológica que pudiera ser documentada y replicada, no una respuesta que sonara a un cliché de libro de autoayuda. Todas las niñeras lo han abrazado. A usted ni siquiera la conoce, ¿por qué razón se ha calmado con usted? Elena se encogió de hombros, un gesto de humildad que, en el mundo paranoico de Ricardo, parecía una evasión. Quizás solo necesitaba sentirse seguro. A veces los bebés como nosotros, solo necesitan sentir un corazón que late tranquilo cerca de ellos, señor. Ricardo frunció el ceño, su mente lógica luchando por procesar una variable tan intangible como el afecto, no podía aceptarlo. Tenía que haber algo más, un truco que no estaba viendo. No puedo creer que sea tan simple, pensó él. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El abismo social y emocional que los separaba era tan vasto como el océano. Ricardo Montalvo era un hombre que vivía y respiraba en un mundo de eficiencia, de datos fríos y resultados cuantificables. Sus residencias, esparcidas por los rincones más exclusivos del planeta, eran monumentos al diseño impecable. Espacios creados para proyectar poder, no para ofrecer calor de hogar. En su vida, las emociones eran consideradas una peligrosa debilidad, una variable incontrolable que debía ser suprimida a toda costa. Elena, por otro lado, provenía de un barrio trabajador en las afueras de la ciudad, un lugar donde la supervivencia dependía del ingenio, del esfuerzo comunitario y de los lazos familiares. Su pequeño apartamento no tenía esculturas de vanguardia ni muebles de diseño, pero rebosaba del calor de los recuerdos, de las fotografías familiares y del aroma de la comida casera.
Ella creía, con una fe casi ingenua, en la bondad inherente de las personas, una filosofía que en el universo C, competitivo de Ricardo era sinónimo de estupidez. Mientras él dirigía un imperio tecnológico basado en la fría lógica de los algoritmos, ella poseía una inteligencia emocional que le permitía leer el lenguaje no verbal de un bebé que no podía expresar su angustia con palabras. Esa tarde, en aquella sala de estar que parecía más una galería de arte que un hogar, esos dos mundos colisionaron de una forma que ninguno de los dos podría haber imaginado. Y en el epicentro de esa colisión, un pequeño niño que no entendía de estatus social, solo de la necesidad primordial de sentirse a salvo. ¿Podrían dos universos tan opuestos encontrar un punto en común? No puedo fallar, no con este niño, pensó Elena. Sentía la mirada penetrante de Ricardo sobre ella, pero su preocupación por el bienestar de Leo era un escudo que la protegía de cualquier miedo. Se atrevió a hacer algo que ningún otro empleado se había atrevido a hacer jamás. Lo miró directamente a los ojos, un acto de valentía que pareció descolocarlo por un instante. Señor Montalvo, le aseguro que no tengo ninguna fórmula mágica. Vi a un bebé sufriendo y mi único instinto fue intentar consolarlo. Eso es todo. Su sinceridad era tan palpable, tan desprovista de artificio, que por un momento resquebrajó la armadura del empresario. Él estaba acostumbrado a la adulación, a la ambición y a las segundas intenciones. La empatía desinteresada era un idioma que no sabía cómo interpretar. Sin embargo, el resultado era irrefutable. Su hijo dormía plácidamente por primera vez en semanas. Ricardo, un hombre pragmático ante todo, tomó una decisión basada en la pura eficiencia. No entendía cómo F funcionaba, pero necesitaba que siguiera funcionando. A partir de mañana, dejará sus tareas de limpieza, dijo con su tono habitual de director ejecutivo, frío y distante. Se dedicará exclusivamente al cuidado del niño. Le duplicaré el sueldo. Pero quiero informes diarios. Detallados. Cada hora. ¿Ha quedado claro? La oferta era, en realidad, una orden. Elena sintió un nudo de ansiedad. Las condiciones la hacían sentir como un experimento de laboratorio. Pero al mirar el rostro tranquilo de Leo, supo que no podía negarse. Acepto, señor. No lo hacía por el dinero. Lo hacía por la inexplicable y poderosa conexión que había sentido con aquel bebé. Al aceptar esa oferta, Elena no solo cambió de puesto. Sin saberlo, había pisado un campo de minas de celos, secretos familiares y luchas de poder. La noticia de su ascenso se extendió por la mansión como la pólvora, generando una ola de resentimiento. La señora Domínguez, la leal y ambiciosa asistente personal de Ricardo, fue la primera en Momo la pólvora mostrar su hostilidad. Se acercó a Elena mientras acomodaba a Leo en su cuna. «Felicidades por tu ascenso, Elena», dijo, la palabra ascenso cargada de un sarcasmo afilado. «Espero que sepas lo que haces. El señor Montalvo no tolera los fracasos. Y el pequeño Leo no es un juguete para tus experimentos». La advertencia era una línea clara dibujada en la arena. Para la señora Domínguez, Elena era una intrusa que amenazaba el orden establecido y, peor aún, su propia influencia sobre la familia. Elena, sintiendo la hostilidad, respondió con calma: «Haré lo mejor que pueda por él. Es lo único que me importa». Pero la señora Domínguez ya no la escuchaba. Su mente calculadora ya estaba diseñando un plan para desacreditarla. Algo estaba a punto de desatarse en aquella casa. La paz era solo una ilusión, un preludio de la tormenta que se avecinaba. ¿Podría la bondad de Elena sobrevivir en un nido de víboras? La pregunta flotaba en el aire, tan pesada como el silencio de la mansión. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de alegría y una tensión casi insoportable. Bajo el cuidado de Elena, Leo comenzó a transformarse. Las crisis de llanto se hicieron menos frecuentes, y empezó a mostrar curiosidad por su entorno. Elena le cantaba canciones de cuna que su abuela le había enseñado, melodías sencillas que parecían calmar su alma. Le contaba cuentos, y le ofrecía un contacto físico constante que el niño anhelaba. La guardería, antes un laboratorio clínico, comenzó a sentirse como un hogar. Elena abrió las cortinas para que entrara el sol, y llenó el silencio con su risa. Sin embargo, cada vez que salía de la habitación, sentía las miradas del resto del personal clavadas en su espalda. Algunos la miraban con admiración, otros con envidia,
pero la mayoría con la misma sospecha que su jefe. Sentía que caminaba sobre una cuerda floja, donde un solo error sería suficiente para que la despidieran. La mansión era una jaula de oro, y sentía el frío de los barrotes invisibles cada vez más cerca. Debo ser fuerte por él, no puedo dejar que me intimiden, pensó. Su determinación era su único escudo en ese ambiente hostil. ¿Cuánto tiempo podría resistir antes de que la presión la hiciera caer? El futuro era incierto. Ricardo Montalvo observaba todo a través de las cámaras de seguridad. Desde su despacho, veía a Elena jugando con Leo, meciéndolo hasta que se dormía, dándole de comer con una paciencia sobrehumana. Una parte de él, la del padre, sentía un inmenso alivio. El problema que había consumido su energía parecía resuelto. Pero otra parte, la del empresario escéptico, no podía dejar de analizar cada gesto en busca de un engaño. Es imposible que sea tan simple. Algún truco debe haber, alguna manipulación que no estoy viendo, pensó él. No podía concebir que la solución fuera algo tan humano como el afecto. Buscaba un patrón, una técnica que pudiera ser documentada y controlada. La idea de que una empleada sin formación tuviera una habilidad que sus millones no podían comprar, era una afrenta a su visión del mundo. Su desconfianza era un veneno que se extendía lentamente, amenazando con destruir el frágil santuario de paz que Elena había construido para su hijo. El empresario no se daba cuenta de que su obsesiva necesidad de control era precisamente lo que había enfermado a Leo. Pero la verdad estaba a punto de revelarse de la forma más inesperada, y lo cambiaría todo para siempre. Un martes por la tarde, la calma se hizo añicos. Leo despertó con un grito desgarrador, un llanto tan agudo que alarmó a toda la casa. Su rostro estaba rojo, empapado en sudor, y su cuerpo se arqueaba de un dolor insoportable. Elena corrió a su lado, sintiendo cómo el pánico comenzaba a atenazarla. Intentó todo lo que le había funcionado hasta ahora. Lo meció, le cantó, le ofreció su biberón. Nada funcionaba. De repente, Ricardo irrumpió en la habitación como un huracán. «¿Qué está pasando aquí? Creí que tenía esto bajo control», le espetó. El resto del personal se agolpaba en la puerta, susurrando, sus miradas confirmando que el milagro de la limpiadora había terminado. Elena se sentía acorralada. En ese momento de desesperación, recordó algo. Un pequeño objeto que había visto olvidado en el fondo de un cajón, uno que parecía viejo y sin importancia. Corrió hacia el cambiador, rebuscó frenéticamente y finalmente lo encontró. ¿Sería posible que algo tan simple y olvidado fuera la respuesta que buscaba? Su corazón latía con fuerza. La presión era inmensa. Era un pequeño chupete de un color azul pálido, visiblemente desgastado. La tetina de silicona estaba mordisqueada, una señal de que había sido muy querido. Era un objeto humilde, casi basura comparado con el lujo de las pertenencias de Leo. Elena dudó un segundo, con el llanto del bebé taladrando sus oídos y la mirada acusadora de Ricardo quemándole la nuca. Se acercó a la cuna y, con una suavidad infinita, se lo ofreció al niño. El efecto fue instantáneo. En el momento en que el objeto tocó sus labios, el llanto de Leo cesó por completo. Sus puños, antes apretados, se relajaron. Sus ojos, inundados de lágrimas, se fijaron en Elena con una expresión de puro alivio. Se aferró a él como si fuera un ancla en medio de una tormenta, y en segundos, se quedó profundamente dormido. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Ricardo se quedó paralizado, su asombro era tan grande que no pudo ocultarlo. Había presenciado lo imposible por segunda vez. Y la clave, no era una persona, sino un simple y viejo trozo de plástico y silicona. La revelación lo dejó sin palabras, cuestionando todo lo que creía saber. Elena respiró hondo, sintiendo el corazón latirle con fuerza. Se dio cuenta de que aquel consuelo no era solo un objeto, era una llave. Una clave vital para la estabilidad emocional de Leo. Lo tomó con cuidado de los labios del bebé dormido y lo guardó en el bolsillo de su uniforme, sintiendo que protegía un tesoro. Se volvió hacia Ricardo, quien todavía no había articulado palabra. «Parece que esto le da una gran seguridad», dijo ella en un susurro. «Quizás le recuerda a algo». «O a alguien». Ricardo la miró, luego al pequeño talismán, y de nuevo a la cara apacible de su hijo. Por primera vez, en su expresión no había solo sospecha, sino también confusión,
y un atisbo de vergüenza. Él, con todos sus recursos, había pasado por alto el detalle más simple y crucial. Un detalle que una limpiadora, con su aguda observación y empatía, había descubierto. La dinámica de poder en esa habitación había cambiado. Elena ya no era solo una empleada. Se había convertido en la guardiana de un secreto, la única persona que podía traer la paz a esa casa. ¿Qué significa todo esto?, se preguntó Ricardo, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La señora Domínguez había observado toda la escena, y la milagrosa resolución no le trajo ningún alivio. Al contrario, su rostro se endureció. La influencia de Elena se estaba solidificando, y eso no podía permitirlo. Esa noche, buscó a Ricardo en su despacho. «Señor Montalvo, con su permiso, me tomo la libertad de hablarle con franqueza», comenzó, su voz modulada para sonar respetuosa pero firme. «Lo que hizo Elena hoy es preocupante. Usar esos viejos trucos puede crear una dependencia poco saludable. La psicología moderna advierte contra estas prácticas. Podría ser perjudicial para el desarrollo de Leo». Ricardo, ya lidiando con su propia confusión, la escuchó. Las palabras de su asistente apelaban a su lado racional. La duda volvió a crecer en su mente. «¿Qué sugiere, Domínguez?», preguntó. «Una opinión profesional. La doctora Elisa Rojas. Es la mejor en su campo». Convencido, Ricardo tomó el teléfono. «Doctora Rojas, habla Ricardo Montalvo. Necesito su ayuda con mi hijo». «Sí, una empleada tiene una influencia inusual sobre él. Necesito una evaluación objetiva». Al otro lado de la línea, la doctora sonrió. Sabía exactamente cómo manejar a empleadas entrometidas. ¿Qué pasaría cuando la fría ciencia se enfrentara a la cálida intuición? La tormenta se estaba formando. La doctora Elisa Rojas llegó a la mansión esa misma tarde. Era una mujer impecable, vestida con un traje de diseñador que costaba más de lo que Elena ganaba en un año. Desprendía un aire de autoridad fría que intimidó a Elena. Ricardo las presentó en la sala de estar. «Doctora, esta es Elena». «Elena». «La doctora Rojas evaluará el progreso de Leo». La doctora apenas miró a Elena. Toda su atención se centró en Ricardo, hablándole en un lenguaje complejo sobre trastornos del apego y protocolos de intervención. Elena se sintió invisible. Finalmente, la doctora se dirigió a ella con un tono condescendiente. «Así que usted es la niñera milagrosa. He sido informada de que tiene sus propios métodos, un tanto peculiares. ¿Podría explicármelos?». La pregunta no buscaba entender, sino juzgar. Y Elena lo supo al instante. Esta mujer no había venido a ayudar a Leo. Había venido a reafirmar su propio poder, y a eliminar a cualquier competencia que osara desafiarla. «Esto va a ser una batalla. Y no estoy segura de poder ganarla», pensó Elena. La tensión era palpable. La sesión de observación fue una tortura. La doctora Rojas se sentó en un rincón con una libreta, anotando cada movimiento de Elena. Elena intentó actuar con naturalidad, jugando con Leo, cantándole. Pero la presencia de la doctora era como una nube oscura. Leo, sensible a la atmósfera, también lo notó. Estaba más inquieto de lo normal. En un momento, abrumado, comenzó a llorar. Instintivamente, Elena buscó en su bolsillo el pequeño objeto azul que lo calmaba. Antes de que pudiera sacarlo, la doctora intervino. «No, no le dé eso», dijo con firmeza. «Quiero observar su comportamiento natural sin el uso de objetos de transición no autorizados. Debemos analizar el problema de raíz, no ponerle un parche». Elena se quedó helada. «Pero esto lo calma, doctora. Le da seguridad». La doctora sonrió con suficiencia. «Lo que usted llama seguridad, yo lo llamo una muleta emocional. Estamos tratando de que desarrolle resiliencia, no dependencias insanas». Sus palabras, frías y clínicas, despojaron al gesto de Elena de toda su humanidad, y lo convirtieron en un acto perjudicial. Algo estaba a punto de romperse. «Yo solo le doy cariño, doctora. Él responde a eso. Es lo único que sé». La voz de Elena era un hilo apenas audible. La doctora Rojas soltó una risita seca y condescendiente. «Querida, el cariño es maravilloso para los niños sanos. Pero aquí hablamos de un posible trastorno de apego reactivo. El cariño por sí solo no cura una condición psiquiátrica. Se necesitan protocolos, intervenciones basadas en la evidencia, no abrazos y supersticiones de abuela».
Cada palabra era un golpe calculado. Estaba invalidando no solo sus métodos, sino su propia esencia. La redujo a una ignorante que estaba perjudicando al niño que intentaba proteger. Ricardo, que observaba desde la puerta, parecía convencido por la retórica de la doctora. El peso de sus credenciales era más tangible para él que la inexplicable conexión que había presenciado. Elena se sintió completamente sola, abandonada, en un mundo que no entendía su lenguaje. Su intuición, su única herramienta, acababa de ser declarada inútil y peligrosa. La humillación era profunda, y el dolor, insoportable. Debo confiar en la ciencia, no en los instintos de una empleada sin estudios, pensó Ricardo. La doctora Rojas representaba el orden, la lógica. Elena representaba el caos, lo incontrolable. Y si había algo que Ricardo odiaba, era el caos. La doctora, percibiendo su victoria, le habló a Ricardo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que Elena la oyera. Ricardo, la situación es delicada. La influencia de esta joven es problemática. Necesitamos implementar un programa estructurado de inmediato. Y por supuesto, sin interferencias. La palabra interferencias fue dirigida a Elena como una flecha envenenada. El nuevo plan consistía en sesiones con especialistas que utilizarían técnicas de desapego controlado. Y la regla más importante era clara. Elena tenía prohibido cualquier contacto directo con el PUSAI, niño fuera de las tareas básicas, y siempre bajo supervisión. Su rol será de simple asistente, explicó la doctora con una sonrisa triunfal. Necesitamos romper este patrón insano. Elena escuchaba en silencio, su corazón hundiéndose. Sabía con una certeza que le helaba la sangre, que ese plan era un desastre anunciado. La señora Domínguez no perdió la oportunidad de disfrutar de su triunfo. Mientras Elena recogía juguetes de la guardería, con el corazón roto, la asistente se le acercó con falsa simpatía. No te lo tomes como algo personal, Elena. La gente con estudios sabe lo que hace. A veces, con nuestra mejor intención, podemos hacer daño. La condescendencia en su voz era palpable. Elena, agotada, no encontró fuerzas para responder. Al pasar por el vestíbulo, vio a la doctora Rojas entregándole a Ricardo una abultada factura. Van a hacerle daño a este niño, lo sé, pensó Elena con desesperación. Desde la distancia, escuchaba los desastrosos resultados del nuevo protocolo. Las primeras sesiones fueron un fracaso. El llanto de Leo volvió con más fuerza. Rechazaba la comida, se negaba a dormir. La mansión volvió a ser un lugar tenso. La ciencia de la doctora Rojas estaba fallando, pero nadie se atrevía a admitirlo. Prefirieron culpar al niño, diciendo que estaba en una fase de resistencia. El bienestar de un bebé inocente parecía ser lo último en la lista de prioridades de todos. La presión comenzó a afectar a Ricardo. El problema que creía resuelto había regresado multiplicado por 10. Se volvió más irritable, refugiándose en el trabajo para escapar del ambiente de su propia casa. Despidió a 2 empleados por ofensas menores y le gritó a la señora Domínguez por un pequeño error. La paz que había comprado se había evaporado, y la culpa, aunque se negara a admitirla, comenzaba a corroerlo. Veía el rostro sufriente de su hijo en los informes, lo oía llorar desconsoladamente a través de los monitores, pero se negaba a aceptar que la solución pudiera ser tan simple como devolverle el cuidado a la joven a la que había humillado. Elena, mientras tanto, sufría en silencio. La obligaban a limpiar los pasillos fuera de la guardería, desde donde podía oír el llanto de Leo. Cada sollozo era una puñalada en su corazón. Se cruzaba con los terapeutas, y ellos evitaban su mirada, como si supieran que ella tenía la respuesta. Estaba atrapada e impotente, viendo el desastre que se avecinaba, y sin poder hacer nada para evitarlo. ¿Hasta cuándo podría soportarlo? Una noche, el llanto de Leo fue particularmente desgarrador. Llevaba horas sin parar, un sonido que a Elena le pareció físicamente insoportable. Sabía que Ricardo no estaba en casa y que el personal ya se había retirado. La casa estaba en un silencio casi sepulcral, excepto por ese lamento infantil que lo llenaba todo. No pudo más. El miedo a ser despedida, el instinto de autoconservación, todo desapareció. Solo quedó la necesidad visceral de ayudar a ese niño. Desobedeciendo las órdenes, se deslizó por los pasillos oscuros.
Su corazón latía con la fuerza de un martillo. Si me descubren, estoy perdida, pensó. Pero no puedo dejarlo así. Cada paso hacia la guardería era un acto de rebelión, un riesgo enorme que podía costarle su futuro. Pero el sonido del sufrimiento de Leo era más fuerte que cualquier miedo. La puerta de la guardería estaba entreabierta. Una tenue luz iluminaba la escena. ¿Qué encontraría dentro? Y, más importante, ¿qué pasaría después de que cruzara ese umbral? Spence la estaba matando, pero tenía que seguir adelante. Dentro de la cuna, Leo estaba hecho un ovillo, su cuerpo sacudido por los sollozos. Estaba rojo, con la cara hinchada de tanto llorar. La terapeuta de turno, una joven que parecía superada por la situación, miraba su teléfono con aburrimiento. Ni siquiera notó la presencia de Elena. Con una determinación que la sorprendió a sí misma, Elena entró. La terapeuta levantó la vista, molesta. «Usted no puede estar aquí», dijo, pero su voz carecía de convicción. Elena la ignoró. Se acercó a la cuna y levantó al bebé en brazos. Lo acunó contra su pecho, susurrándole palabras tranquilizadoras. El llanto de Leo comenzó a disminuir, como si su cuerpo reconociera el refugio perdido. Elena metió la mano en el bolsillo de su uniforme, donde había guardado el pequeño objeto azul todos los días, como un amuleto secreto. Sabía que era su última carta, la prueba irrefutable de su conexión. ¿Me atreveré a usarla y desafiar a todos?, se preguntó. Era una decisión que podría cambiarlo todo. El destino de Leo estaba en sus manos. Con la terapeuta observándola con una mezcla de reproche y asombro, Elena sacó el pequeño talismán azul de su bolsillo. Con un gesto lento, se lo acercó a los labios a Leo. El efecto fue tan instantáneo y poderoso como la primera vez. El llanto cesó por completo. El bebé suspiró profundamente, un sonido de inmenso alivio, y se aferró al pequeño consuelo con una desesperación conmovedora. Sus ojos se cerraron lentamente, entregándose al sueño. En menos de un minuto, estaba profundamente dormido. El silencio volvió a llenar la habitación. La joven terapeuta se quedó boquiabierta, sin palabras. Acababa de presenciar algo que contradecía todo lo que había aprendido. Elena, con el bebé dormido plácidamente contra su pecho, levantó la vista y miró a la mujer. No había triunfo en su mirada, solo una tristeza infinita. Había demostrado tener razón, pero al hacerlo, acababa de sellar su destino en esa casa. La pregunta ya no era si la despedirían, sino cuándo. ¿Y qué pasaría con Leo cuando ella ya no estuviera allí para protegerlo? El verdadero drama apenas acababa de comenzar. La terapeuta nocturna, atrapada entre el asombro y el miedo, no tuvo más opción que informar del incidente. La señora Domínguez recibió la noticia con satisfacción. Era la munición perfecta. Esa noche, Ricardo organizaba una cena crucial para un grupo de inversores. La imagen de perfección y control de Ricardo era fundamental. «Señor, Elena ha vuelto a desobedecer. Anoche entró en la guardería y utilizó de nuevo ese objeto para calmar al niño. Es una insubordinación intolerable», le informó con grave preocupación. Ricardo, estresado, sintió una oleada de furia. «Ocúpese de ello, Domínguez». «No quiero más problemas». La asistente sonrió para sus adentros. «Por supuesto, señor, pero quizás sería una buena idea que los inversores vieran con sus propios ojos el tipo de personal que usted no tolera. Un ejemplo público reforzaría su imagen de líder implacable». La sugerencia era venenosa. Ricardo, ofuscado, asintió. «Haga lo que tenga que hacer». El escenario para la humillación pública estaba listo. Elena, ajena a todo, recibió la orden de ayudar a servir las bebidas, una tarea extraña para ella. Sintió un escalofrío de premonición, pero obedeció. La cena se desarrollaba en la opulenta sala principal, bajo la luz de un candelabro de cristal. Los inversores, hombres y mujeres de rostros impasibles, escuchaban a Ricardo exponer sus planes. Elena se movía entre ellos en silencio, rellenando copas. De repente la señora Domínguez dio una señal discreta a una de las terapeutas, quien subió a la guardería. Unos minutos más tarde, el llanto agudo de Leo comenzó a oírse, rompiendo la atmósfera. Los invitados se miraron, incómodos. Ricardo palideció. La señora Domínguez fingió sorpresa. «Oh, Dios mío, el pobre niño está teniendo otra de sus crisis».
Es terrible cómo le ha afectado la influencia de cierta gente, dijo en voz alta. La doctora Rojas, invitada especial, se levantó con aire de importancia. Si me disculpan, iré a evaluar la situación. Es crucial no ceder a los patrones de manipulación del niño. La escena estaba perfectamente orquestada. El niño lloraba, los expertos actuaban, y la culpa estaba a punto de encontrar a su víctima. Esto no puede ser una coincidencia, pensó Elena. Sentía la red de la trampa cerrándose a su alrededor. La doctora Rojas, con una sincronización impecable, ejecutó la parte más cruel de su plan, acercándose al grupo de inversores con una máscara de grave preocupación profesional. Sus ojos fríos buscaron a Elena, quien se había quedado petrificada cerca de la puerta. «¡Es ella!», exclamó la doctora, señalándola con un dedo acusador. La presencia de esta mujer altera al niño. Desde que empezó a interferir con sus métodos poco ortodoxos, el pequeño Leonardo ha sufrido una regresión terrible. Su influencia negativa persiste como un veneno en esta casa. Todas las miradas se volvieron hacia Elena, cargadas de desprecio. Los susurros se transformaron en un murmullo condenatorio. La estaban acusando públicamente de ser una charlatana, una intrusa ignorante. «Me han tendido una trampa», pensó Elena, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. Se sintió expuesta y juzgada por un crimen que no había cometido. La bandeja tembló en sus manos, y una de las copas cayó al suelo, haciéndose añicos. Ricardo, mortalmente avergonzado, la fulminó con la mirada. La señora Domínguez susurró: «Señor, hay que sacarla de aquí inmediatamente, antes de que arruine su reputación». El caos se apoderó de la sala mientras la terapeuta se llevaba a Leo, cuyo llanto desconsolado se convirtió en la banda sonora de la ejecución pública de Elena. Ricardo intentaba disculparse con sus invitados, mientras la señora Domínguez y la doctora Rojas observaban con satisfacción. Dos guardias de seguridad avanzaron hacia Elena para escoltarla fuera. Pero en ese instante, algo dentro de Elena se rompió. No fue su espíritu, sino las cadenas de miedo que la habían atado. Ya no tenía nada que perder. Se acabó el miedo, pensó con una claridad que la sorprendió. «No», gritó con una fuerza que no sabía que poseía, haciendo que todos se detuvieran. Dejó la bandeja y caminó con una calma aterradora directamente hacia Ricardo. Se paró frente a él, mirándolo a los ojos. «Usted no sabe nada. Ninguno de ustedes sabe nada sobre lo que este niño necesita», dijo, su voz temblando de emoción. «Ustedes lo ven como un problema, pero es un bebé, un ser humano que solo pide amor». La sala quedó en un silencio sepulcral, todos los ojos fijos en la humilde limpiadora que se había atrevido a desafiar al poderoso millonario. «¿Cómo se atreve a hablarme así en mi propia casa?», siseó Ricardo, su furia contenida alcanzando el punto de ebullición. «Está despedida». «Seguridad, sáquenla de aquí ahora». Pero Elena no se movió. Durante sus turnos de limpieza, había notado que la cámara de seguridad de la guardería a veces parpadeaba. Con la ayuda de un sobrino experto en informática, había descargado las grabaciones de las últimas semanas en un pequeño dispositivo USB, que ahora sentía como un hierro candente en su bolsillo. Con un movimiento lento, lo sacó y lo sostuvo en la palma de su mano, extendiéndola hacia Ricardo. «Aquí no hay superstición, señor Montalvo, aquí está la verdad». Las grabaciones de su propia cámara de seguridad muestran cómo lo calmo yo, y cómo fracasan sus expertas. La sala quedó en un silencio atónito. La doctora Rojas intentó intervenir. «Esto es absurdo, una manipulación». Elena la interrumpió sin apartar la mirada de Ricardo. «¿Por qué no lo comprobamos? ¿O es que tiene miedo de lo que puedan ver sus inversores?». La pregunta flotó en el aire y por primera vez, una sombra de duda cruzó el rostro de Ricardo Montalvo. Ricardo, sintiéndose acorralado, tomó una decisión impulsiva. «Absurdo, esto es un intento de chantaje». «Seguridad», gritó. Los guardias agarraron a Elena por los brazos. Ella no se resistió, pero antes de que se la llevaran miró a Ricardo. «La verdad siempre sale a la luz, señor Montalvo. Aunque intente esconderla». Sus palabras resonaron mucho después de que se la llevaran. La cena fue un desastre. Los inversores se marcharon, sus miradas delatando su desconfianza. Días después, Elena, desesperada, acudió a un abogado de oficio, Javier Cuev, y al ver las grabaciones, supo que tenía entre manos mucho más que un simple caso de despido. Decidió llevar el caso a los tribunales, no por dinero, sino por justicia.
presentó una demanda contra Ricardo por despido improcedente, difamación y una solicitud de evaluación judicial sobre el bienestar del menor, alegando negligencia emocional. La noticia explotó en los medios. El millonario implacable contra la humilde limpiadora. La batalla ya no se libraría en la mansión, sino en la fría sala de un tribunal. ¿Qué sucedería cuando las pruebas salieran a la luz? La sala del tribunal civil era un monstruo de mármol frío y madera oscura, diseñado para intimidar. El aire estaba cargado con el murmullo de los periodistas. Elena se sentía como un pájaro atrapado. Su abogado Javier le apretó la mano. Al otro lado, Ricardo estaba flanqueado por un equipo de abogados que parecían tiburones. A su lado, la señora Domínguez y la doctora Rojas susurraban. El juez golpeó su mazo. Se da inicio a la audiencia sobre la custodia temporal del menor Leonardo Montalvo. El abogado de Ricardo se levantó con confianza. Comenzó su discurso pintando un retrato de Elena como una oportunista, una empleada sin escrúpulos que se había aprovechado de la vulnerabilidad de un niño y la desesperación de un padre. Era una mentira tan bien construida que por un instante hasta la propia Elena dudó. Mi corazón se hunde, ¿cómo voy a poder demostrar la verdad contra tanto poder? Pensó ella, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La batalla legal apenas comenzaba, y apareció una causa perdida. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Esta mujer, señoría, sin ninguna cualificación, se ha inmiscuido en el tratamiento de un menor, ignorando las recomendaciones de profesionales de prestigio. La voz del abogado de Ricardo era un trueno. Ha utilizado métodos arcaicos, basados en la superstición, creando una dependencia emocional perjudicial. Tenemos informes de la prestigiosa doctora Elisa Rojas, que confirman una severa regresión en el desarrollo de Leonardo desde la interferencia de la señorita Elena. El abogado pronunció su nombre con desdén. Presentó un dossier lleno de gráficos y términos médicos incomprensibles. Hablaba de apego inseguro y protocolos fallidos. La ciencia, en su forma más fría, era usada como un arma para aplastarla. Elena miraba los rostros de los presentes. Veía el juicio en sus ojos, la facilidad con la que aceptaban la narrativa de la limpiadora ignorante contra los expertos. Nadie la miraba con compasión, solo con morbosa curiosidad. Se sentía completamente sola. Una extraña en un juego cuyas reglas no entendía. ¿Cómo voy a luchar contra esto? No tengo nada, pensó. La desesperación era una ola helada que amenazaba con ahogarla. La doctora Rojas fue llamada al estrado. Subió con elegancia, su traje blanco contrastando con el sencillo vestido de Elena. Juró decir la verdad con una expresión de solemne profesionalidad. Su testimonio fue una obra maestra de manipulación. Describió a Elena como una persona bien intencionada pero peligrosamente ignorante. Explicó cómo el uso de objetos de transición no aprobados podía crear fijaciones patológicas. El vínculo que la señorita Elena creó con Leo no era sano, señoría. Era una simbiosis basada en la gratificación instantánea, no en el desarrollo de la resiliencia. Le estaba poniendo una tirita a una herida que necesitaba cirugía. Su lenguaje era tan convincente que el juez asentía, tomando notas. Cada palabra era una pala de tierra sobre la tumba de la credibilidad de Elena. Javier intentó contraatacar, pero la doctora era un muro. ¿Está usted diciendo que el cariño puede ser perjudicial?, preguntó él. La doctora sonrió. Estoy diciendo que el amor, sin guía profesional, puede ser tan peligroso como un medicamento mal administrado. Y en este caso, la dosis era tóxica. La humillación era total. El juez se dirigió a Elena, su voz desprovista de calidez. Señorita, las pruebas presentadas son contundentes. La opinión de expertos no puede ser ignorada. ¿Tiene usted algo que decir en su defensa? Algo que no se base en meros instintos. La pregunta era una formalidad. Elena sintió todas las miradas sobre ella. Los flashes la cegaban. Se levantó, sus piernas temblaban, se acercó al estrado. Su abogado le había preparado un discurso, pero las palabras se desvanecieron. Solo quedaba la verdad. No puedo competir con sus palabras difíciles, señoría. No tengo títulos. Su voz era un susurro al principio, pero ganó fuerza. Solo tengo lo que vi. Loco, sentí. Y lo que sé que es verdad. Yo no le hice daño a Leo. Yo lo escuché. Cuando nadie más lo hacía.
Ustedes oían gritos. Yo oía una petición de ayuda. Ustedes veían un problema. Yo veía un corazón roto. El silencio en la sala se hizo profundo. Algo en su sinceridad había captado la atención de todos. Por primera vez, alguien la estaba escuchando de verdad. Ustedes hablan de ciencia, de protocolos, pero se olvidan de que Leo es un niño, no un experimento. Elena miró a Ricardo. Usted tiene todo el dinero del mundo, señor Montalvo. Pero no puede comprar lo que su hijo necesita, no puede comprar un abrazo sincero. Luego, se giró hacia la doctora Rojas. Usted vio un trastorno que encajaba en sus libros. Yo vi a un bebé que extrañaba desesperadamente a su madre. La mención de la madre de Leo, fallecida en el parto, fue como una bomba. Ricardo palideció. La señora Domínguez desvió la mirada. Dicen que mis métodos son peligrosos. Mi único método fue el amor, señoría. Y si el amor es peligroso, entonces no sé en qué mundo vivimos. Hizo una pausa. Sabía que las palabras no eran suficientes. Mi abogado tiene algo que mostrarles. No son gráficos ni estudios. Es la verdad. Javier se acercó al monitor. Con su permiso, señoría. Me gustaría presentar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la mansión Montalvo. El abogado de Ricardo protestó, pero el juez, con la curiosidad picada, lo silenció. Proceda, letrado. Las imágenes aparecieron en la pantalla. La primera secuencia mostraba a una terapeuta intentando interactuar con Leo. El niño gritaba, rechazando cualquier contacto. La escena era desoladora. Luego, el vídeo cambió. Ahora se veía a Elena, sentada en el suelo. No aplicaba ninguna técnica. Simplemente estaba allí. Leo se acercó a ella gateando. Ella le sonrió, y el niño devolvió una tímida sonrisa. Las siguientes escenas eran más poderosas. Se veía a Elena dándole de comer, y Leo comía. Se la veía cantándole, y Leo se dormía en sus brazos, en paz. No había llantos, solo calma. La sala estaba en silencio, hipnotizada. Los periodistas habían dejado de escribir. Se podía oír a alguien sollozando. El contraste era tan brutal, que no necesitaba explicación. La ciencia de la doctora Rojas había fallado donde la humanidad de Elena había triunfado. La verdad, proyectada en esa pantalla, era más elocuente que 1000 testimonios de expertos. El escepticismo en los ojos del juez se había transformado en asombro. La doctora Rojas intentó desesperadamente recuperar el control. Su pánico era evidente. Señoría, esto es una manipulación emocional, una edición selectiva. No demuestra nada. La empleada está actuando para la cámara, y el niño responde a un estímulo condicionado, no a un afecto genuino. Sus palabras sonaban huecas, su autoridad desmoronándose. El juez la miró con frialdad. Siéntese, doctora, pero la duda ya estaba sembrada. Elena supo que era el momento. Con la mano temblorosa, buscó en el bolsillo de su vestido. Sacó el pequeño chupete azul, desgastado y humilde. Lo sostuvo en la palma de su mano, elevándolo para que todos pudieran verlo. Esto, señoría, no es una muleta emocional. No es una fijación patológica. Su voz era firme. Todas las miradas se clavaron en el objeto. Era tan insignificante y, sin embargo, en ese momento, parecía lo más importante del mundo. Este chupete era de su madre. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ricardo Montalvo se puso de pie de un LTO, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. La revelación final había caído como un rayo. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe?, susurró Ricardo, su voz rota. La pregunta flotaba en el aire denso del tribunal. Elena lo miró con compasión. No lo sabía, señor. Lo sentí. Sentí que este objeto tenía una historia. Tenía amor impregnado en él. Su hijo no extrañaba un objeto. Extrañaba el recuerdo de la única persona que lo amó incondicionalmente. Eso es algo que ninguna ciencia puede medir. Ricardo se tambaleó. Los recuerdos lo asaltaban. Recordó a su esposa Sofía comprando ese objeto. Recordó haberlo guardado en una caja de recuerdos que ordenó esconder, incapaz de soportar el dolor. ¿Cómo había llegado hasta Leo? La imagen de la señora Domínguez, ordenando las cosas del bebé, apareció en su mente con una claridad aterradora. La misma que le había recomendado a la doctora Rojas. No puedo creerlo, pensó. Me han estado mintiendo. La verdad lo golpeó, y otro recuerdo emergió.
un expediente médico que su padre le hizo jurar que destruiría. Un diagnóstico de una rara condición genética hereditaria, una mancha inaceptable, una condición que Sofía también portaba. El plan nunca fue curar a Leo sino ocultarlo. El horror heló la sangre de Ricardo. El plan era declararlo un caso incurable para proteger el valor de las acciones, para mantener la imagen de perfección de los Montalvo. Y la doctora Rojas era la pieza clave. De repente, todo encajó. La insistencia en los métodos fríos, la necesidad de aislar a Elena, la única persona que había demostrado que la condición de Leo no era incurable. Ricardo levantó la vista, su mirada la de un hombre que acababa de despertar de una pesadilla. Miró a la señora Domínguez, pálida como el papel. Miró a la doctora Rojas, que lo miraba con pánico. Y finalmente, miró a Elena. La única persona que había luchado por la verdad, por su hijo. Se aclaró la garganta, y cuando habló, su voz resonó con una emoción que nadie le había oído. Señoría, yo tengo que confesar algo. El silencio era absoluto. Todo lo que ha dicho esta mujer es verdad. He sido un ciego. Me dejé llevar por el orgullo y el miedo. Mi hijo no tiene un trastorno de apego. Tiene una condición genética que la doctora Rojas y mi asistente conocían. Me manipularon para alejar a la única persona que ha sido capaz de ayudarlo. La confesión cayó como una bomba atómica. Ricardo caminó hasta quedar frente a Elena. La miró a los ojos, y en su mirada ya no había arrogancia, solo un profundo arrepentimiento. Elena, lo siento, le pido perdón, delante de todos. Usted vio a mi hijo, cuando yo solo veía un problema. Usted le dio amor, cuando yo solo le di especialistas. Me ha salvado, nos ha salvado a los dos. En ese momento, el poderoso millonario se quebró. El juez, conmovido, golpeó el mazo. En vista de la confesión y de las pruebas, este tribunal dicta su sentencia. Su voz era firme. Se desestiman todas las acusaciones contra la señorita Elena. Queda exonerada. Además, se ordena una investigación sobre la conducta de la doctora Elisa Rojas. La doctora Rojas dejó escapar un gemido ahogado. Su carrera se había desmoronado. El juez continuó, su mirada fija en Ricardo. En cuanto a la custodia, se establece un régimen de cuidado compartido. La señorita Elena será nombrada tutora emocional. El señor Montalvo conservará la patria potestad, pero deberá seguir las recomendaciones de la señorita Elena. La decisión era revolucionaria. Elena sintió que las rodillas le fallaban, las lágrimas de alivio brotando sin control. Había luchado contra gigantes y había ganado. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La sala estalló en un caos. Los periodistas se abalanzaron hacia la salida. La señora Domínguez fue escoltada fuera, su rostro una máscara de derrota. La doctora Rojas permanecía sentada, inmóvil. En medio del tumulto, Ricardo y Elena se quedaron mirándose. Javier, su abogado, la abrazó. «Lo conseguimos, Elena. Hicimos justicia». Pero Elena apenas lo oía. Su única preocupación era Leo. Sabía que la batalla legal había terminado. Pero la verdadera tarea, la de sanar, apenas comenzaba. Ricardo se acercó. «No sé cómo podré pagarle. Cualquier cosa». Elena lo interrumpió. «No necesito nada, señor Montalvo. Solo quiero que Leo sea feliz». Su sencillez lo desarmó. Ricardo comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas, sino en la bondad desinteresada de una joven. El juez, antes de levantar la sesión, añadió una última orden. Este tribunal ordena que el objeto presentado como prueba le sea devuelto a la señorita Elena. Que sirva como un recordatorio de que la intuición y el amor, a veces, son más sabios que cualquier ley. Un oficial tomó con cuidado el pequeño objeto azul, y se lo entregó a Elena. Ella lo tomó en sus manos, sintiendo su textura. Ya no era solo plástico, era un símbolo de la memoria de una madre, de la resistencia de un niño y de la victoria de la verdad. Al salir del tribunal, una multitud de cámaras los rodeó. Pero Elena no se sintió intimidada. Caminó con la cabeza alta. A su lado Ricardo la protegía, un gesto que hablaba más que 1000 palabras. La guerra había terminado. De las cenizas, algo nuevo y esperanzador estaba a punto de nacer. «Debo aprender a confiar, a escuchar con el corazón», pensó Ricardo. La imagen de Elena sosteniendo el talismán se había grabado en su mente. Mientras el coche se alejaba, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Elena miraba por la ventana, pensando en Leo.
Sabía que la sentencia era solo el principio. Ahora venía la parte más difícil: construir un puente sobre el abismo de desconfianza. Ella sería la arquitecta de ese puente. Era una responsabilidad enorme, pero no le daba miedo. El poder que había descubierto provenía del amor, y ese era un poder que nadie podría arrebatarle. La noticia de la sentencia corrió como la pólvora en la mansión. Cuando Elena y Ricardo entraron, se encontraron con un silencio expectante. Algunos empleados bajaron la mirada, avergonzados. Otros la miraban con respeto y admiración. La dinámica de poder había cambiado. Elena ya no era la limpiadora invisible. Era la guardiana del heredero. Pero en su rostro no había triunfo. Su primera parada fue la guardería. Al abrir la puerta, encontró a Leo en su cuna. Cuando el niño la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. Estiró sus bracitos hacia ella. Elena corrió y lo levantó en brazos, abrazándolo con fuerza. «Ya estoy aquí, mi pequeño valiente», le susurró. Leo se acurrucó contra su cuello. Ricardo observaba desde la puerta, con un nudo en la garganta. Era la primera vez que veía a su hijo sonreír así. Era la primera vez que entendía la profundidad, del vínculo que los unía. Y se juró que nunca más permitiría que nada ni nadie los separara. La sanación había comenzado en ese preciso instante. Elena le ofreció a Leo el pequeño objeto azul. El bebé lo tomó y se lo llevó a la boca, suspirando de contento. Era como si una pieza perdida de su universo hubiera vuelto a su lugar. Con él en brazos, Elena se sentó en la mecedora. Comenzó a mecerse suavemente, tarareando una melodía familiar. Ricardo se quedó en el umbral, sintiéndose como un intruso en ese santuario de paz. Nunca supe cómo ser padre. Sofía lo habría sabido, pensó. El recuerdo de su esposa era a la vez un dolor y un bálsamo. Se dio cuenta de que al intentar borrar su memoria, también había borrado la única guía que tenía. Elena le estaba devolviendo no solo a su hijo, sino también el recuerdo de su esposa. Le estaba enseñando que el amor no muere, solo se transforma. La habitación estaba inundada por la luz dorada del atardecer. El llanto había cesado. El caos se había disipado. En su lugar, había una calma profunda, una promesa de nuevos comienzos. De las ruinas, algo mucho más fuerte estaba empezando a crecer. El abogado de Ricardo llamó esa misma tarde. «Señor Montalvo, la junta directiva está en pánico. El escándalo, las acciones han caído en picado. Exigen un plan de control de daños». Ricardo lo escuchó. Hace unas horas, esa llamada habría sido su máxima prioridad. Pero ahora, esas preocupaciones, le parecían lejanas. Miró a través de la puerta de la guardería, donde Elena le estaba enseñando a Leo a apilar bloques. La risa del niño llenaba la casa, un sonido más valioso que cualquier índice bursátil. «Dígale a la junta que mi única prioridad es mi hijo», respondió con una calma que sorprendió a su abogado. «La empresa puede esperar, la familia no». Colgó. Fue un acto de rebelión contra todo lo que su padre le había enseñado. Por primera vez, estaba eligiendo ser un padre antes que un director ejecutivo. Se dio cuenta de que el verdadero legado que quería dejar no era un imperio tecnológico, sino un hijo feliz. Y para lograrlo, necesitaba la ayuda de la persona a la que más había subestimado. Se acercó a la puerta de la guardería, y dio el primer paso para entrar. «Elena», dijo en voz baja. Ella levantó la vista, y en sus ojos no había reproche, solo una amable expectación. ¿Puedo unirme a ustedes?» La pregunta era humilde, casi tímida. Elena le sonrió. «Por supuesto, señor Montalvo, es su hijo, este es su lugar». Se hizo a un lado. Ricardo se quitó la chaqueta, la arrojó sobre una silla y se sentó en el suelo, una posición que le resultaba extraña. Leo lo miró con curiosidad. Elena tomó un bloque y se lo ofreció a Ricardo. «Inténtelo, construya una torre con él. A Leo le encanta derribarlas». Ricardo tomó el bloque, sus manos se sentían torpes. Cuando la torre tuvo 3 pisos, el bebé soltó una risita y la derribó. Y entonces, ocurrió un milagro. Ricardo Montalvo, el hombre que nunca reía, soltó una carcajada. Genuina, espontánea, y llena de alegría. El sonido sorprendió a todos, incluido a él mismo. En ese momento, en el suelo de esa guardería, el millonario implacable desapareció.
y en su lugar por primera vez apareció un padre. La verdadera reconstrucción había comenzado. El camino hacia la recuperación fue lento. Hubo días en que la antigua desconfianza de Ricardo resurgía, días en que la frustración lo superaba. Pero Elena siempre estaba allí, un ancla de paciencia. Le enseñó a leer el lenguaje no verbal de su hijo, a entender sus necesidades. Le enseñó que la paternidad no se trataba de control, sino de conexión. Juntos, establecieron una nueva rutina para Leo, basada en el afecto, el juego y la seguridad. Las costosas terapias fueron reemplazadas por tardes en el parque y cuentos antes de dormir. Poco a poco, la mansión dejó de ser un frío mausoleo, y comenzó a sentirse como un hogar. Las cortinas se abrieron, el silencio fue reemplazado por música y risas, y el olor a desinfectante fue sustituido por el de galletas caseras. El personal, al ver el cambio, comenzó a tratar a Elena no como una empleada, sino como el corazón de esa nueva familia. El escándalo se calmó, y la historia de la valiente limpiadora se convirtió en una leyenda urbana. Un año después, la vida en la mansión era irreconocible. Leo, que ahora caminaba y decía sus primeras palabras, era un niño alegre y sociable. Su condición genética seguía allí, pero con el cuidado y el amor, sus síntomas eran casi imperceptibles. Ya no necesitaba el consuelo azul, aunque Elena lo guardaba como un recordatorio. Ricardo se había transformado en un padre presente. Había delegado responsabilidades en la empresa para pasar más tiempo con su hijo. Aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones y, lo más importante, a jugar. La relación entre él y Elena también había evolucionado. La gratitud se convirtió en respeto y amistad sincera. Se convirtieron en un equipo, dos padres unidos por el amor a un niño. Hablaban durante horas. En Elena, Ricardo encontró no solo a la salvadora de su hijo, sino también a su confidente, la persona que le había enseñado a ser un mejor hombre. Juntos, habían reescrito su historia, demostrando que las segundas oportunidades eran posibles. Una tarde NTRAs veían a Leo correr por el jardín. Ricardo se volvió hacia Elena. He estado pensando, lo que hiciste por Leo, es un don. No debería quedarse solo entre estas paredes. Hay tantos niños como Leo ahí fuera, tantas familias que se sienten perdidas. Elena lo escuchaba, con el corazón latiendo más rápido. Quiero crear una fundación, continuó Ricardo, un centro para niños con necesidades especiales. Un lugar que no se base en protocolos fríos, sino en la conexión humana. Un lugar donde la ciencia y el amor trabajen juntos. Un lugar que enseñe a los padres lo que tú me enseñaste. La miró a los ojos. ¿Me ayudarías a construirlo? Quiero que tú lo dirijas. Porque tú eres la inspiración detrás de todo esto. Las lágrimas asomaron a los ojos de Elena. La idea era abrumadora, hermosa. Ella, una simple limpiadora, dirigiendo una fundación. Pero al ver la fe en los ojos de Ricardo, y al escuchar la risa de Leo, supo que no podía negarse. Era su destino. Su don no era solo para un niño. Y así nació la Fundación El Chupete Azul. El nombre fue idea de Ricardo, un homenaje al humilde objeto que lo había empezado todo. Con los recursos de Ricardo y el corazón de Elena, el centro se convirtió en un faro de esperanza. No era un hospital, ni una clínica. Era un lugar lleno de color, de música, de risas. Un lugar donde los niños aprendían a través del juego, y los padres aprendían a conectar. Elena se formó, estudió y se rodeó de los mejores profesionales que compartían su filosofía. Se convirtió en una líder respetada y querida, una pionera en un nuevo enfoque de la atención infantil. Ricardo se mantuvo como el principal benefactor, pero su papel más importante era el de voluntario. Se le podía ver a menudo sentado en el suelo, jugando con los niños, compartiendo su historia con otros padres. La mansión Montalvo siguió siendo su hogar, pero sus puertas estaban siempre abiertas. Se había convertido en lo que siempre debió ser, un lugar de amor, sanación y comunidad. 10 años después, la Fundación El Chupete Azul era una institución de referencia nacional. Había ayudado a más de 700 familias. Sus métodos habían sido estudiados y replicados, generando un cambio de paradigma. Elena se había convertido en una de las voces más respetadas en el campo de la atención infantil.
Ricardo dedicaba la mitad de su tiempo a la fundación. Se había convertido en un filántropo apasionado. Su mayor orgullo, sin embargo, no eran sus logros empresariales, sino el hombre en el que se había convertido y el hijo que había criado. La mansión seguía siendo su hogar, pero ahora era un lugar lleno de vida. El lujo seguía allí, pero el verdadero tesoro eran los dibujos infantiles que adornaban la nevera y las risas que se escuchaban en el jardín. Habían construido una vida rica en lo que de verdad importaba, demostrando que el dinero no podía comprar la felicidad, pero sí podía ayudar a construirla para otros. Leo, con 12 años, era un adolescente brillante, sensible y empático. Su condición genética era solo una pequeña parte de quién era. Se había convertido en el voluntario más joven y entusiasta de la fundación. Pasaba sus tardes ayudando a los niños más pequeños. Tenía una habilidad especial para calmar a los que estaban asustados. Llevaba su propia historia no como una carga, sino como una medalla de honor. A menudo, cuando los nuevos padres llegaban al centro, abrumados, era Leo quien se acercaba. «No se preocupen», les decía con una sonrisa idéntica a la de Elena. «Están en el mejor lugar del mundo. Aquí aprendemos que ser diferente no es un problema, es un superpoder». Miraba a Elena, que lo observaba con orgullo, y añadía siempre la misma frase: «Y ella es mi ángel guardián. Ella me enseñó a volar». El amor incondicional, se demostró una vez más, era el remedio más poderoso, y la verdadera nobleza no residía en la cuna, sino en la capacidad de reconocer y honrar la bondad, sin importar de dónde viniera.